Bienvenidos a nuestra casa, aquí a nuestras nuevas instalaciones. Ya veis que tenemos unas instalaciones preciosas. Para mí es un placer el estar aquí hoy y presentando este evento, esta jornada, en colaboración con el IAZ y con la Fundación Diversidad, porque vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante por muchos motivos, porque evidentemente la sociedad es diversa. Y como la sociedad es diversa, las empresas somos diversas, evidentemente, y tenemos que gestionar esa diversidad lo mejor posible, ¿no? Y por otro lado, porque creo que es una oportunidad también. Yo creo que nos vamos a enfrentar en los próximos años a un problema muy gordo, que para mí va a ser el principal problema que vamos a tener las empresas, aparte de otros que nos puedan venir de fuera, en Aragón y creo que en España, que es la posibilidad de cubrir nuestras plantillas, porque estamos teniendo unos problemas ya inmensos y se van a acelerar. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos anunciada una serie de empresas que van a aterrizar en Zaragoza en los próximos años, que no sé cómo las vamos a cubrir, porque estamos hablando de Amazon Web Service, que se presentó el otro día, que estamos hablando de 2.500 personas. Estamos hablando de empresas como DXC, que pide 500 personas más. El sector agroalimentario no encuentra gente por ningún lado. Cualquier sector en el que vayamos, no solamente los tecnológicos, evidentemente tenemos problemas para cubrirlo. Entonces, bueno, creo que vamos a tener que ser cada vez más diversos para poder cubrir esas plantillas nosotros. Y creo que es una oportunidad en ese sentido, ¿no? Entonces, se va a presentar lo que es la Carta de la Diversidad. Muchas gracias a la Fundación por acompañarnos y por venir a presentarnos esta carta. Y creo que yo, bueno, pues la conozco un poquito. Además, tenéis una embajadora aquí muy buena, que es Isabel, es una embajadora fenomenal. Entonces, ya me habló de todo este tema y vamos, escuchándola, yo creo que pocas empresas nos podemos negar a firmar esa carta, ¿no? O sea, porque no nos exige nada que no sea lógico y no sea coherente, ¿no? O sea, al final, pues habla de que las plantillas tienen que ser diversas, de que tiene que haber inclusión, de que tenemos que hacer conocedores internamente y externamente de esa diversidad de nuestras empresas y de cosas que tienen todo el sentido común. Y creo que es una pena que Aragón solamente el 3% de las empresas hayan firmado esa carta o hayamos firmado esa carta. Yo también me meto. Entonces, bueno, espero que la jornada sea muy interesante. Pues, como os digo, la organizamos con IAF y con la Fundación Diversidad. Agradecerles tanto al IAF como a la Fundación la posibilidad de hacer esta jornada y espero que le demos visibilidad a todo este problema y que sea una jornada muy interesante. Pilar va a hacer una primera ponencia acerca de responsabilidad social, luego nos comentarán Sonia y Enrique, Sonia, directora general de la Fundación Diversidad, y Enrique, patrono y muy especialista en la diversidad generacional, que creo que es muy importante porque vamos a tener que aguantar nuestras plantillas mucho tiempo y saber gestionar eso que no es fácil tampoco. Pero bueno, y luego pues habrá un debate un coloquio en el cual pues dos empresas de aquí de Zaragoza, dos empresas de Aragón que conocen muy bien estos temas y que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, pues os comentarán también sus experiencias para que veamos un poquito cómo podemos gestionar todo esto, ¿no? Con Isabel y con Cristina de Cables y de Comunicación y de Dana Automoción. Y bueno, pues esperar que la jornada sea interesante y yo siento no poder acompañaros, pero me tengo que marchar a otra reunión que he cortado en estos momentos para hacer la presentación de la jornada, pero como tenéis una buena embajadora, seguro que me informará perfectamente y estaré al corriente de todo lo que habléis hoy aquí. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, Miguel, presidente de COE, por contar una vez más con el Instituto Aragonés de Fomento. Seguiremos.
para contar lo que hacemos desde el Instituto para fomentar la diversidad. Desde luego no hay dos individuos iguales, ya sean personas o ya sean empresas, y todos tienen sus capacidades. Por lo tanto, además, cada vez más los mercados y sobre todo las nuevas generaciones demandan ya en sus productos, en sus servicios, que las empresas no solamente tienen que ser sostenibles económicamente, porque si no, no estarían en el mercado, sino que la sostenibilidad se tiene que extender también a los conceptos sociales y medioambientales. ¿Y qué hacemos desde el Gobierno de Aragón, en este caso el Departamento de Industria? Bueno, pues les voy a explicar el plan de responsabilidad social. Hace ahora 7 años que en la mesa que tenemos aquí en Aragón del diálogo social, pues nos propusimos poner en marcha un programa para sensibilizar y para difundir en el tejido empresarial de Aragón los principios de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y nos lo encargaron a la Agencia de Desarrollo Regional, que es el Instituto Aragonés de Fomento. Y desde ahí, pues el equipo del IAB se puso a pensar un programa, un plan en este sentido que vio la luz hace 6 años y que lo hicimos en colaboración con los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios de Aragón, es decir, UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME. Por lo tanto, tengo que agradecer a los 4 también, como vamos a ver, lo que creemos que es una buena práctica, un caso de éxito que hemos puesto aquí en Aragón. Y también, como no, al tejido empresarial, toda vez que descubrimos que no solamente había interés, y no solo en las grandes empresas, sino sobre todo, como veremos, en las más pequeñitas. El objetivo de este plan, como se puede ver ahí, es promover la sostenibilidad en los autónomos, sobre todo, y todo tipo de empresa, cualquiera que sea el tamaño, también todo tipo de organizaciones, ya sean públicas, privadas, empresas, entidades sin ánimo de lucro, de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que de algún modo implanten este tipo de prácticas socialmente responsables. Podemos ver desde que empezó cómo hemos tenido un crecimiento sostenible. En estos momentos son ya 1.274 organizaciones en 6 años que están en posesión del sello de responsabilidad social de Aragón. De estas 183 tienen el sello de Responsabilidad Social Plus, que ahora veremos lo que quiere decir. Y esto demuestra, es lo que digo, que había interés en el tejido y que solamente hacía falta de algún modo el agruparlas, el guiarlas, el darles unas pautas, y cada año, esto lo puedo decir porque ahora en diciembre, es verdad, María, tendremos la cita anual, o sea, cada año sacamos una convocatoria para que o bien se sumen nuevas o bien las que ya están revaliden ese compromiso y demuestren que efectivamente siguen comprometidas con este tipo de políticas. Les damos un sello que veremos ahí, Responsabilidad Social o Plus, en los que pues en unos grandes almacenes de aquí del Paseo Independencia lo pueden ver en la puerta. Quiero decir que está siendo bien valorado y sobre todo muy acogido. Bien, mañana tendrá lugar la mesa de la responsabilidad social, y contaremos con los agentes sociales y validaremos esas cifras globales de qué organizaciones van a recibir este año el sello RSA y el RSA Plus. Y cifras que volveremos a esperar que sigan esta tendencia en alza. ¿Cuál es el plan de la responsabilidad social? Pues se basa en una serie de principios que absolutamente todas las organizaciones se tienen que comprometer y demostrar que año a año que cumplen estos principios. Están basados en la transparencia, un compromiso con la sociedad, respeto a todas las personas empleadas, por supuesto excelencia en la gestión y orientación al cliente, que tienen en definitiva una relación ética y responsable con los proveedores, con los trabajadores y también con el medio ambiente. Adicionalmente, el sello Plus pensamos que era necesario focalizar también en temas sociales y además territoriales en Aragón, que impulsa 5 compromisos adicionales y aspectos claves. Uno de ellos es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
alineándose con las directrices y sobre todo las políticas que impulsamos desde el Gobierno de Aragón en igualdad y familia. La igualdad en todo tipo de organizaciones, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, cualquiera que sean las capacidades de las personas, su sexo o cualquiera que sea su orientación. También el voluntariado, y de hecho este fin de semana además estuve en con voluntariado internacional en una actividad que organizaron en un centro especial de empleo y me pareció maravilloso. 5 grandes empresas cuyos trabajadores dedicaron una mañana de sábado a hacer un voluntariado social con actividades deportivas para discapacitados intelectuales. Solamente hay que ver sus caras. Después, además del confinamiento que todavía sufren, porque en estas residencias en las que todavía no se han aligerado las medidas COVID, hay que ver las caras de felicidad y satisfacción que tenían estas personas. Desde luego eso es impagable. Voluntariado y acción social, promoviendo la colaboración entre empresas y entidades de carácter no lucrativo y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de que sea una relación estable, fomentando la utilización de la ventana de la cooperación. La ventana de la cooperación es un banner en la web del IAF en el que aquellas organizaciones, por ejemplo, que quieren recibir este tipo de voluntariados o de actitudes y aquellas empresas que lo pueden ofrecer, las ponemos en contacto. Difusión de la cultura en Aragón, con implicación de organizaciones que promueven la cultura e impulsan la relación con el entorno, es otro de los objetivos del sello Plus. Y más recientemente los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento o el compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y en este sentido, el IAF hemos firmado un acuerdo con Red Española del Pacto Mundial a través de una colaboración y a través de este plan de responsabilidad social. Todas las empresas y entidades aragonesas disponen de servicios de formación y asistencia para el acceso a plataformas que pone Pacto Mundial y a través también de nuestra plataforma del Instituto Aragonés de Fomento para que se alineen con estas estrategias empresariales y los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, indicar lo que les he dicho antes, esta cita anual, ya pueden ver ahí el auditorio de Zaragoza absolutamente lleno, lo que suscita el interés en Aragón de estos premios de la responsabilidad social. Es decir, allí validan cada año su sello, recogen su plaquita y además premiamos a las mejores iniciativas que ha habido ese año en responsabilidad social. Simplemente ya decir que la convocatoria para el año que viene la tenemos abierta, ¿vale? Y está abierta precisamente hasta final de mes, es decir, el próximo lunes se acaba, así que animo a todo aquel que todavía no se haya sumado, pero tenga esa inquietud, ese interés por sumarse a la responsabilidad social, a que se pase o ahora daremos las entradas online o nos llame al Instituto Aragonés de Fomento para sumarse a esta iniciativa. Creo que, sinceramente, es un orgullo como responsable del Gobierno de Aragón tener las empresas y las entidades que tenemos en Aragón tan comprometidas con la responsabilidad social. Así que consideramos hoy más que nunca que es un deber de la sociedad y además es clave de competitividad para las empresas. Es decir, sumamos las dos cosas, la necesidad de devolver a la sociedad lo que de algún modo las empresas también reciben del entorno social y además beneficiarnos ambas partes por ello. El respeto, como he dicho, el futuro de nuestras empresas pasa no solo por la sostenibilidad económica, sino también por la social y medioambiental. Así que acabo agradeciendo nuevamente a COE, a la Fundación Diversidad, la oportunidad que nos brinda de difundir este plan que está para que todo aquel que lo quiera utilizar se acerque a nosotros. Por cierto, es gratuito, faltaba decir eso. Así que ánimo a todos. Y lamentablemente yo me tengo que marchar, que tengo otra jornada en Huesca, no voy a poder acompañarles, pero les dejo con el equipo del IAF, con María Pérez, que es la gerente del área de empresas, que es la responsable
y a quien tengo que agradecer el éxito de este programa. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el desarrollo de la jornada. Gracias, Pilar. Y antes de continuar e invitar a los siguientes ponentes, deciros que, bueno, que a la finalización tenemos un café preparado, que quiera os marcháis, pero que si no podéis libremente, desde luego, tomaros un café, invitados estáis. Bueno, pues llamo a subir a la mesa a Sonia Río y a Enrique Arce, ambos de Fundación Universidad, directora general y patrono, que nos van a explicar y hablar sobre la Carta Europea de Diversidad, que es un poco el motivo y el objeto principal de esta sesión, para que aquellas empresas que no la conozcáis y las que también pues, podáis profundizar y podáis, como decía nuestro presidente, pues invitaros a su adhesión. Cuando queráis, Sonia. Sí. Okay. No. Vale. Listo. Muy bien. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la COE, a Carolina y al Instituto Aragonés de Fomento por organizar, pues con nosotros esta jornada el día de hoy en Zaragoza. Nosotros en Fundación Diversidad, pues llevamos trabajando estos temas desde el 2009 y es la primera vez que venimos a Zaragoza a presentaros un poco la labor que desarrollamos, también un poco con esa visión de salir un poco de las grandes urbes de Madrid y Barcelona, que es donde nos hemos concentrado pues, en los últimos años, y creemos que el tejido empresarial español pues, está en todo el territorio nacional y que es muy importante pues, moverse para poder ir pues, sumando a más empresas a esta agenda que es la de promover la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral. Preparé una breve presentación. La presentación luego se la puedo hacer llegar también a la COE para que la difunda, es decir, no es necesario que toméis nota, toda la información es pública y también la podéis consultar en nuestra página web. Fundación Diversidad es una ONG, una fundación sin ánimo de lucro. Nuestro mandato principal es promover la Carta de la Diversidad entre empresas, instituciones, organizaciones en España, es decir, cualquier entidad que tenga una plantilla de trabajadores y trabajadoras. Es una carta de principios, es una carta simbólica a la cual se pueden adherir pues, cualquier tipo de organización de manera gratuita, pues de alguna manera comprometiéndose pues a promover estos temas dentro de la organización. Esta carta no certifica que las empresas son incluyentes o diversas o que lo hacen todo estupendamente, simplemente trata de ir pues impulsando que nos vayamos juntando, creando una comunidad para impulsar estos temas. Los 10 principios de la Carta pues es construir, apostar por una plantilla diversa, la diversidad en todas sus vertientes de género, edad, discapacidad, diversidad sexual, religiosa, cultural, étnica y demás. Promover también una cultura inclusiva, porque a veces las diferencias pues generan conflictos, ¿no? Porque pues tenemos visiones diferentes de las cosas, entonces es importante que desde las empresas pues también haya una cultura pues de tolerancia, de escucha, de respeto, donde pues las opiniones de cada quien tengan cabida. Promover por los procesos de selección, promoción del personal, evaluación, pues de una manera lo más neutrales posibles, donde realmente nos enfoquemos al talento de la persona y no a su apariencia, a su edad o a su género. Tener políticas de conciliación para todo mundo, ¿no? Porque todos tenemos una vida personal y además de la profesional, y es muy importante que ahí podamos tener ambas vidas. Reconocer también la diversidad de los clientes, porque la diversidad de los clientes pues, también nos da, pues nos abre nuevas líneas de negocio, es así, es algo beneficioso.
Comunicar estos principios pues, a todos los niveles, pues primero hacia adentro, pero también con clientes, proveedores, otras empresas, ¿no? Para ir sumando a más organizaciones comprometidas con esta causa, difundir lo que hacemos bien. Todas las empresas tienen buenas prácticas, hay que difundirlas para que otras aprendan, y luego sensibilizar sobre estos temas, que es algo obvio, ¿no? Sobre igualdad, sobre diversidad, sobre, en fin, inclusión. Nosotros, como fundación, pues promovemos esta Carta de Principios en España. Os comento que es una iniciativa que existe en todos los países de la Unión Europea. Bueno, Fundación Diversidad la promueve aquí en España desde el 2009. Tenemos una comunidad de más de 1.400 organizaciones. Lo que pasa es que hay muchas más empresas en España que 1.400. Entonces, bueno, hay que ir avanzando. Y una vez que las empresas se suman a esta Carta de la Diversidad, pues bueno, entran en nuestra base de datos y pueden participar pues, en las actividades que hacemos, estudios, encuestas, webinars, eventos, en fin, somos una fundación muy activa, y nuestra, bueno, la idea siempre es que toda la información pues, esté disponible, sea accesible y sea gratuita, para que cualquier tipo de organización, sea grande, pequeña, más experta o menos experta, pueda, bueno, pues, acceder a esas herramientas y empezar a impulsar el tema pues, al interior. Como os decía, tenemos una visión muy amplia de la diversidad. No nos enfocamos solo al género, a la discapacidad, sino que realmente tratamos de trabajar todos los aspectos, y también queremos trabajar con todos los sectores, ¿no? Tenemos ahora una línea de trabajo, por ejemplo, con todas las organizaciones del sector deportivo, sea marcas de ropa, medios de comunicación, asociaciones, federaciones, el Real Madrid, es de los grandes clubes. Quiero decir, ellos también gestionan personal, y no me refiero a los futbolistas, sino que son empresas que tienen áreas de recursos humanos, de tecnología, de comerciales y demás, y que, bueno, pues no parece la empresa convencional, pero también la tenemos que atraer, y también tienen pues, que trabajar estos temas. Y cuando digo deporte, pues también digo cultura, digo las universidades, las ONGs, las empresas, las instituciones públicas, es decir, todas las organizaciones tienen una tarea que hacer. Como os decía, tenemos firmantes de la Carta de la Diversidad. Luego, a nivel europeo, tenemos una plataforma, somos parte de una plataforma de cartas de la diversidad. Somos 26 países que participamos, y que tratamos también de hacer algún proyecto pues, conjunto ya más a nivel europeo. Estos son nuestros socios. Como somos una fundación sin ánimo de lucro, pues también, y hacemos todo gratuitamente, pues tenemos evidentemente alguna empresa que nos apoya, porque si no sería imposible. Esto es una foto de la última reunión que tuvimos con la comisaria de Igualdad, que vino a Madrid en el marco del Mes Europeo de la Diversidad, que también nos acompañó Isabel de Cablescom. Bueno, pues tratando también de dar a conocer las buenas prácticas que se están llevando a cabo en España, que son muchas, por cierto. Os decía, el número de empresas y organizaciones firmantes en España, más de 1.400, a nivel europeo unas 16.000. Todas estamos tratando de que esa comunidad crezca. Básicamente, esta iniciativa, ¿qué pretende? Bueno, pues visibilizar a aquellas empresas que apuestan por esta temática, ser una plataforma también un poco para conocer buenas prácticas, las cosas que están funcionando, sea también un espacio para hacer networking, porque también hablando, ¿no? se aprende. También mejorar pues, toda la información que hay que, bueno, todos esos informes que hay que hacer, el informe no financiero y demás. Y luego, bueno, pues contribuir a otras iniciativas que están muy alineadas, como la Agenda 2030 o el Pacto Mundial, que seguramente todos y todas conocéis. Os decía que cuando se firma la Carta de la Diversidad, que se hace online, rellenando un formulario como muy sencillo, entráis a nuestra base de datos y podéis participar en todo tipo de actividades. Entonces, tenemos actos de firma, que son jornadas donde hablamos sobre diversidad e inclusión. Solemos hacerlas con la representación de la Comisión Europea, que bueno, pues está en Madrid.
entregamos ahí el diploma, se hacen las fotos y bueno, pues siempre hay alguna mesa de debate, buenas prácticas, donde tratamos de poner sobre la mesa pues temas de interés. Cada año entregamos premios a aquellas empresas que creemos que lo hacen bien o muy bien. Este año, bueno, pues ya se cerró la convocatoria y el evento será el 29 de noviembre en Madrid. Tenemos también, bueno, varias categorías, gran empresa, pyme, una para instituciones públicas y otra para entidades pues, que se dedican al mundo del deporte o de la cultura, también con esa visión de ir sumando sectores que igual, pues bueno, están un pelín más atrasados, si se puede decir así, en estos temas. Hacemos estudios, tenemos uno que hacemos anualmente con el IE, con el Instituto de Empresa, donde tratamos de relacionar una mayor diversidad en los equipos con una mayor innovación. Creemos realmente que la diversidad no es solo un tema ético y socialmente correcto, sino que la diversidad de equipos bien gestionada pues puede realmente promover mejores ideas, más creatividad y más innovación, que es lo que todos queremos. Como plataforma de cartas europeas a nivel del continente, organizamos cada mes de mayo el Mes Europeo de la Diversidad, una campaña masiva impulsada por la Comisión Europea, pues a través de las organizaciones que coordinamos las cartas de la diversidad. Tiene básicamente como objetivo poner el tema en la agenda, hacer ruido, hablar de la diversidad, de los beneficios que nos aporta la diversidad y también pues animar a las empresas que aún no trabajan estos temas pues a sumarse. Es un momento, bueno, que dura un mes, donde invitamos a todas las empresas también a difundir tanto internamente como externamente lo que se está haciendo en materia de diversidad e inclusión, porque a veces lo que no se comunica pues no existe, ¿no? Y yo me doy cuenta hablando con las empresas y con empleados que muchas veces no saben lo que está haciendo la propia empresa en materia de diversidad e inclusión o de género o de generacional, es decir, que no fluye siempre la comunicación. Entonces, bueno, invitamos a todas las empresas a sumarse en ese mes de mayo, poner el foco ahí y dar a conocer pues, lo que estáis haciendo bien y lo que está dando resultados. Luego tenemos un libro, que no me voy a extender porque Enrique nos va a presentar, un libro que hicimos que coordinó Enrique Arce y Mercedes Dueñas, bueno, pues que habla un poco de la diversidad y la inclusión en el ámbito empresarial y cómo se debe gestionar y tiene buenas prácticas. No me quiero extender. Tenemos en nuestra web un repositorio de información que tiene cientos de estudios, manuales, guías, webinars. En fin, hay todo tipo de información que también está disponible. Tiene un buscador, uno puede poner edad o género o diversidad o igualdad y te arroja pues, muchos documentos que luego ya cada quien pues, se los puede leer, descargar, en fin, también como con ese objetivo de proporcionar herramientas, conocimiento, información que esté accesible para que podamos pues, bueno, pues ir avanzando en esta materia. Hacemos campañas en redes que todos los firmantes de las cartas de la diversidad se pueden sumar en aquellos temas que les interesen, no hay ninguna obligación de sumarse a todo, pues pueden escoger pues, momentos, fechas conmemorativas que os encajen mejor y pues bueno, pues ahí también activar un poco a los empleados, a otras empresas y poner pues ciertos temas en la agenda. Todos los años presentamos el calendario de la diversidad con todas las fechas conmemorativas más importantes, también para inspirar, para que a inicios de años podáis hacer vuestro planning de diversidad. Bueno, pues quiero hacer alguna formación, algún evento, presentar algún producto y poderlo también enmarcar en alguna de estas fechas conmemorativas. El calendario también se puede descargar de la web, lo imprimimos, evidentemente no hay para todo el mundo, pero bueno, la versión web sí, se puede imprimir y se puede colgar, es muy sencillo. Y luego tenemos pues, muchos seminarios web
que también los grabamos todos. Los subimos a la web, suelen ser de entre 40 y 60 minutos, muy puntuales, sobre temas muy concretos, generalmente con empresas que cuentan pues, cómo lo hacen, ¿no? Y cuáles son las dificultades, cuáles son los avances, y bueno, también están ahí para quien los quiera consultar. Tenemos también un proyecto que hicimos entre todas las cartas de la diversidad. Tenemos un curso online sobre sesgos inconscientes, que la verdad que está muy bien, dura como 1h30, son 6 módulos, que bueno, está alojado en una plataforma que permite que miles de personas a la vez puedan cursarlo. Es un curso que está hecho para que las empresas se autogestionen, lo lancen internamente cuando quieren. Luego tiene también pues, varios manuales para pues, tener también como algún proceso de evaluación. Se pueden descargar ahí mismo los certificados de que, ¿no? Cuando alguien pues, terminó el curso para que se lo pueda llevar. La verdad que está muy bien, está en 5 o 6 idiomas. Y bueno, pues es totalmente gratuito, se hizo con fondos de la Unión Europea y está a través de nuestra web, también tenéis toda la información, el registro es súper sencillo y está ahí pues para que se use. Es un curso muy general introductorio al mundo de la diversidad y la inclusión en el mundo laboral, con especial énfasis pues, en los sesgos inconscientes, que es un poco pues bueno, nuestro funcionamiento, ¿no? Y nuestra tendencia como seres humanos pues a veces a discriminar, a veces también sin querer. Y bueno, pues una manera pues de sensibilizar pues de manera pues más masiva a nuestros trabajadores. Bueno, lo voy a dejar ahí. Simplemente comentaros que bueno, nuestras memorias están en la web también para quien quiera tener un poquito más de idea de lo que hacemos. Y nada, bueno, las empresas que ya son firmantes de la carta, pues no os invito nuevamente a firmarla, pero bueno, las que no, pues os invito. Y cualquier duda, pues también Carolina tiene mi contacto y con mucho gusto apoyo en lo que necesitéis. Y muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la invitación. Primero por invitar a la Fundación Diversidad, de la que soy patrono, y colaboro muy estrechamente con Sonia, y la ocasión también de presentaros pues una cosa que creíamos que era necesaria, porque como habéis visto la Fundación Diversidad tiene un propósito enorme, tiene un desafío brutal y había que utilizar todos los medios y todas las ideas posibles para hacer llegar las ideas en torno a la diversidad. Y una de ellas que se nos ocurrió era elaborar un texto, un libro, que recogiera la mayor parte del saber, y aquí voy a ser humilde, a pesar de ser de Bilbao voy a ser humilde, porque esto da para mucho, y queríamos un libro que fuera más ancho que profundo, o sea, que tuviera muchas cosas, aunque no profundizáramos en todas. Y lo necesitábamos porque entendíamos que no había en el mercado, al menos en el mercado español, un texto de referencia para que quienes en las empresas quieran gestionar la diversidad puedan acudir y puedan verlo desde todas las aristas y todos los ángulos posibles. De aquí que optamos por una obra que fuera con mucho contenido, no profundo, pero que estuvieran las colaboraciones de aquellas personas que mejor pudieran atender cada uno de los capítulos. Hemos hecho, por tanto, una obra en la que colaboran 13 hombres y 18 mujeres. Hemos cuidado hasta la participación. Tiene más de 300 referencias bibliográficas, o sea que si el texto es insuficiente, todavía hay donde buscar. Es un libro que tiene 6 partes, ahora os las voy a comentar, y en total sumamos, ha sido realizado por la colaboración y el aporte económico de Mau San Miguel, las cervezas Mau San Miguel, por Reales Seguros y por SACIR, que han colaborado para que esto pudiera hacerse realidad. Y han tenido ocasión ellos de contar también en el libro, cuentan su propia experiencia de cómo gestionan la diversidad.
Fue un proyecto ambicioso que nos ha llevado más de un año, mucha pelea. Los autores han sido disciplinados, ¿eh? Nos han soportado todas las correcciones que les hemos tenido que hacer, porque os podéis imaginar que les proponíamos. Mercedes Dueñas y yo lo que hicimos fue primero una estructura del libro de qué queríamos hablar y luego cada uno de los capítulos fuimos encontrando autores. Desde el primer momento, todos los autores, bueno, alguno que se ponía así un poquito, que no le gustaba de todo el tema o que quería corregir el título, etcétera. Pero bueno, esto forma parte normal. Cuando haces una obra coral, no todos los instrumentos quieren ser tocados por todos. Hay algunos que son virtuosos de una cosa, pero igual estás pidiendo otra y te reconocen. No, oye, que yo toco el violín, jolín, que no toco el viento, ¿no? Pero de todas las maneras, 31 autores, que ahora os voy a dar un pequeño repaso de cada uno y de los títulos que hacen, han colaborado aportando su conocimiento y su experiencia. Creemos, por tanto, que es una obra de referencia y que debe ser una obra, permitirme que, he venido a hablar de mi libro, como decía aquel, ¿no? Pero permitirme que todas las bibliotecas debería estar una obra de este tipo. Y si no es esta, otra, ¿eh? El mercado está lleno de obras de este tipo y reflexiones sobre el tema, pero creemos que es una obra que se necesitaba. Y no está todo. Ya os voy a contar. El libro está prologada por Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda del Gobierno, porque desde todas las instituciones, y no porque sea el Gobierno de España, sino desde todas las instituciones se está empujando para que la diversidad sea una preocupación y sea un hecho gestionado y gestionable. Esto es lo que desean todas las instituciones, micros, macros y mediopensionistas, desde Europa hasta la pequeña empresa, ¿eh? Quieren meterle mano a este asunto porque, como se ha contado hasta la primera hora de la mañana, nos vienen tiempos en el que los mercados de trabajo van a requerir una atención especial a la diversidad. Así que la transformación digital, que es otro de los desafíos que tienen todas las sociedades, incluida la española, obliga también a considerar que la diversidad aquí tiene que jugar su papel. Y aquí que la vicepresidenta desde el primer momento quiso firmar el prólogo. El libro está presentado por los presidentes Javier Benavente y María Eugenia Giró, que son los presidentes de la Fundación Diversidad, que como son unos entusiastas de la puñeta, pues enseguida dijeron, oye, esto leerlo todos, ¿eh? Somos los amigos. Y luego el libro ya lo comenzamos la primera parte, es una primera parte que la firmamos Mercedes Dueñas y yo, y es una primera parte de arranque, ¿eh? Lo primero que se nos planteó es, oye, vamos a ver si centramos un poquito el tiro, ¿de qué va esto de la diversidad? Y le hemos querido dar una idea conceptual de que la diversidad es algo inexorable. Si estamos aquí es porque somos diversos, porque si fuéramos todos iguales, no estaríamos aquí. Así que hay que verlo primero desde el plano biológico. Es el primer arranque, ¿eh? Cuando en la historia de la vida la reproducción era asexuada, los individuos lo único que hacían era clonarse a sí mismos. No había variabilidad, no había diversidad, con lo cual siempre hacían lo mismo y no evolucionaron. En el momento en que a alguno se le ocurrió empezar a hacer un tipo de reproducción más sexual, entonces sí la probabilidad de diversificarse creció y con ella la capacidad de ocupar nichos ecológicos y especializarse. Esto ha sido así hasta el punto de que estamos aquí hoy, los que estamos aquí y otros que están ahí fuera, que hemos ocupado la estepa, la selva, los hielos, los mares, y eso ha sido porque somos diversos. Hay un punto de vista biológico, hay un punto de vista antropológico, que nos lo explican muy bien los autores, Diamond, etcétera, que si no llegamos a pensar que en nuestras sociedades, cada uno de nosotros tenemos una capacidad para aportar, no hubiéramos inventado. Y sin invención no hay progreso. Esto es inevitable. O sea, por eso hay un capítulo, y ya Sonia nos lo ha dicho, que nosotros desde la Fundación consideramos muy importante la fusión entre la innovación y la diversidad. Si estamos necesitados de innovación, no des los temas a pensar a los que piensan igual. Dáselo a pensar a gente que piensa distinto, que entonces incrementará la probabilidad de generar nuevas ideas. Así que no se te ocurra, si tienes un problema, a pensar a los que más saben de ese problema porque piensan igual. Coge a alguno que no necesariamente piense como tú. Igual se le ocurre alguna idea. La diversidad es un medio cuando la innovación realmente es un objetivo y un destino. Y las sociedades que estamos necesitados de innovar deberíamos de sacar más partido a la diversidad, en este caso la diversidad cognitiva.
las formas distintas de pensar. Esto a mí me parece fundamental. Hay muy poco escrito, hay alguna alusión en el libro, pero creo que merece la pena que se haya más investigación, más reflexión primero, y luego más investigación después. Este es el punto de arranque del libro, el concepto. La diversidad es primero biológica, antropológica, social y económica, si quieres, en ese orden. Entonces, ahí que lo tengamos que señalar. Y hay otro segundo capítulo que habla sobre que la diversidad, lo curioso de todo esto es que si es importante, es que encima es gestionable. O sea, se pueden hacer cosas, se pueden ordenar una serie de tareas a lo largo del tiempo por una serie de personas y se pueden hacer cosas. Oye, pues vamos a proporcionar un marco posible. De ahí el segundo capítulo. Y un tercer capítulo es el principio de todo. Es decir, la discriminación, que también Sonia ha aludido. Si no eliminamos las formas de discriminación, esto de la diversidad se va a quedar en un discurso, sin contenido y poco práctico. Así que lo primero de todo es, oye, ¿por qué no empezamos por no discriminar, chicos? ¿Por qué no empezamos a considerar que todos pueden aportar desde su punto de vista y que tienen una capacidad para ver las cosas, mirar donde todo el mundo mira y ver lo que nadie ve? Esa es la definición de creatividad y de innovación. Si miramos todos ahí, miraremos lo mismo, pero igual surge la idea de que alguien lo ve de manera distinta. Ahí es donde está la oportunidad de mejorar y de diversificar. Así que esos son los tres principios que forman parte de la primera parte del libro. Hay una segunda parte del libro que la firman la propia Sonia y Silvia Jarabo. Son 2 capítulos que nos hablan de la situación en la que está la diversidad en el mundo. Primero, desde el punto de vista de las inquietudes que tienen las instituciones. Lo firma Sonia. Os aconsejo que la leáis. Y Silvia Jarabo. Respecto al primero, me parece fundamental. La Unión Europea tiene bandera y a la Unión Europea le faltaba un lema. Y cuando buscaron el lema, preguntaron a estudiantes de aproximadamente 16, 18 años de cuál podría ser el lema posible para la Unión Europea. Y salió y fue elegido uno que es Unidos en la diversidad. Ese es el lema de la Unión Europea. Con lo cual, la propia von der Leyen es una pesada, en el buen sentido, para que la diversidad sea cada vez más un hecho y sea una preocupación de todos los países, ¿no? Sabéis que la comunidad no impone, sugiere. Y dice, bueno, oye, los países miembros, aquí está el desafío, cada uno de vosotros veréis cómo lo acometéis, ¿no? De ahí surge el charter, de ahí surge la carta, de ahí surge un montón de iniciativas, pero es una preocupación. Y esa situación de las instituciones, del charter, es lo que nos cuenta Sonia. Y Silvia Jarabo lo que nos habla es de lo que estamos haciendo de España respecto al resto del mundo, respecto a la diversidad. Y la verdad que, afortunadamente, no salimos mal parados, No lo estamos haciendo mal. Eso no significa que no lo podamos hacer mejor, pero no lo estamos haciendo mal ni en género, ni en edad, ni etcétera. Así que esa parte también es muy importante. Silvia Jarabo es presidenta de una consultora que se preocupa, que muy inquieta con la diversidad de género. Luego hay una tercera parte, os he hablado 2, el concepto, la situación de las instituciones, y la tercera parte tiene que ver con las formas, las cosas que no tienes que dejar de ver cuando le metes mano a la diversidad en la empresa. Es decir, cada una de las esquinas. Podría funcionar hasta como un argumentario posible. Veréis, el primer capítulo lo firma Inma Pérez, es una consultora de Notopic, una consultora de Barcelona, que nos habla de la relación que existe entre la diversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una conexión brutal entre si haces diversidad, si te preocupas por la diversidad, estás gestionando los ODS. No todos, pero sí algunos. Y si le metes mano a los ODS, también estás tocando la diversidad. Y Inma nos lo cuenta. Hay un segundo capítulo que lo firma Alfonso Jiménez. Alfonso Jiménez es consejero de Atrevia y es un consultor de toda la vida y para mí una de las personas que más saben de trabajo y demografía. Y nos demuestra cómo a lo largo del tiempo la sociedad española se ha vuelto más diversa. Y eso es bueno y un desafío a la vez para las empresas que quieren captar talento. Cuando yo era un chaval, pues en Bilbao, pues en el cole éramos todos chicos de la misma edad y del Atleti. Hoy mis hijas pues están con chicos, con chicas de muchas nacionalidades y con unos del Real Madrid, otros del Atleti,
y hasta del Getafe, ¿no? y de todos. Claro, ¿esto qué significa? Sobre todo dos cosas, ¿no? La primera de todas, que nuestras sociedades se tienden a ser cada vez más tolerantes, porque a mi hija ya no le suena raro la gente que sea distinta, igual a mi madre sí, que todavía, pues, pero no es del Atleti. Pues no, vamos, joder, no es del Atleti. Sin embargo, mi hija no tiene ese problema. Y otro, que el mercado ha evolucionado mucho, el mercado laboral. Primero porque la cantidad de mujeres que desde finales de los 80 se incorporan al mercado laboral crean una fuerza de trabajo para el país brutal, talentosa, aprovechable, desde todos los puntos de vista. Segundo, porque ese mercado laboral ha sufrido modificaciones demográficas enormes. Somos el país, junto con Japón, que ya sabéis, con el mayor número de mayores. El envejecimiento de nuestra población es una preocupación. Nuestra España es canosa, nuestra España tiene gente con mucha edad y sobre todo no porque tenga gente de mucha edad, porque el envejecimiento no solo se calcula por el número de mayores que hay, sino también en relación con el número de jóvenes. Y es que jóvenes no hay. La tasa de fertilidad, el índice de fertilidad, sintético de fertilidad es tan bajo que lo que está diciendo es que no sé qué hacemos los fines de semana, perdón. Pero desde luego no nacen niños y vivimos mucho. Entonces eso genera una situación laboral, un mercado laboral que también tiene sus cualidades. Y luego hemos tenido muchos inmigrantes, con lo cual nuestra sociedad en el año 2022 no se parece en nada a las de 1982 cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. Las empresas que ahora quieran competir van a tener que pelear por el talento, y ahora el talento es diverso. Uy, qué rollo me he metido con el capítulo de Alfonso. Él nos habla de todo esto, de cómo ha evolucionado y merece mucho la pena leerse. Hay un tercer capítulo que lo firma Maravilla Rojo. Maravilla Rojo es una exteniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, fue también secretaria de Estado de Empleo y sabe mucho de trabajo. Y nos advierte de una cosa, que la diversidad también hay que meter en el saco a la robótica. Se van a crear nuevos empleos, se van a crear nuevas ocupaciones. ¿Qué papel va a jugar el ser humano? ¿Qué papel van a jugar todos los seres humanos con todas las diferencias demográficas, de ser hombre, mujer, mayor, homosexual, de una cultura, de otra, etcétera? Y Amavi nos habla de esto. Hay otro capítulo que nos lo firma Uxó Malvido, que nos habla de la cultura. No hay una transformación en nada si no hay una transformación cultural. Y no se acepta la diversidad si no hay una transformación cultural y unos mimbres para que sea aceptada. Esto nos lo cuenta Uxó. Sonsoles Morales nos habla de esto que hay que liderarlo. Sonsoles Morales es una consultora con muchísima experiencia en coaching directivo y dice que lo que ella se encuentra siempre es que como no tengas a alguien, hombre o mujer, que lidere esto y no tenga la sensibilidad para que se tomen decisiones en este sentido, mal lo llevamos. Esta es Sonsoles. El siguiente capítulo nos lo firma Mar Aguilera. Mar Aguilera nos habla de la relación que existe de los servicios listos y preparados para servir a la gente con diferencias de todo tipo, para servir a la diversidad. Discapacitados, mujeres en una situación determinada. Mar es directora general de la Fundación Alares y de estos temas lleva trabajando muchísimo tiempo y conoce cuál es el mercado posible de servicios a la diversidad. Ahí el siguiente capítulo nos lo cuenta Antonio Fuertes. Antonio Fuertes es un exdirectivo de responsabilidad social corporativa de Naturgy, la actual Naturgy, gas natural en el pasado, y nos habla de los ESG, es decir, de la transparencia que tienen que tener las organizaciones en torno a esto. Acordaros que antes había que hacer los informes de sostenibilidad, se llamaban así, informes de sostenibilidad y diversidad. Es decir, las empresas tenían que informar de cuáles eran los esfuerzos que se estaban haciendo en diversidad. Antonio nos cuenta esto porque, como decía Isabel, ¿no? Pilar, perdón. Como decía Pilar, hay que ser transparentes, ¿no? Y aquí hay una frase que siempre nos gusta decir Antonio y a mí, que dice, bueno, es una canción del Altiplano, ¿no? Que dice algo así, que tengo la ropa tendida, ayer tarde la lavé, me está mirando la luna y yo no sé lo que me ve. Eso es la conciencia. Haz, gana dinero,
pero cuenta cómo lo has ganado, porque si no, igual no eres creíble del todo. Igual terminas pagando el que no te compren porque no eres creíble del todo. Yo creo que aquí un poco es donde está la esencia, ¿no?, de informar sobre la responsabilidad social corporativa, y Antonio nos habla de ello. Un siguiente capítulo nos lo cuenta Roberto Martínez, que igual alguno lo conocéis porque es de aquí, de Zaragoza. Este es un empeñado en que la conciliación sea un hecho en las empresas y nos escribe un capítulo de la relación que existe entre la conciliación y la diversidad. Es un hombre que ya lleva 20 años dirigiendo la Fundación Más Familia, que habla sobre la que la conoceréis, que extiende el certificado FR, y él nos habla de esta relación. De esto. Al fin y al cabo, cuando tienes que conciliar, tienes que atender a la diversidad, porque tú como mujer tienes una necesidad, yo como hombre tengo otra, yo con la edad que tengo una necesidad, tú como mujer joven tienes otra necesidad, con lo cual esto, permitirme que sea ya práctico, pero esto cuesta pasta. Y si no lo haces de forma eficiente, igual te metes en un lío de narices. Merece la pena entonces gestionar la conciliación desde el punto de vista de la diversidad y al revés. Hay otro capítulo que nos lo firman Celia de Anca y Salvador Aragón, del Instituto de Empresa. Son los que buscan esa relación entre innovación y diversidad, que a mí me parece fundamental. A partir de ahora, fijaos que hay dos formas de acometer la diversidad. Desde un punto de vista demográfico, mujeres, hombres, edades, origen, etcétera, y hay un punto de vista que cada vez se va a hablar más, que es la diversidad cognitiva. Las formas de pensar a las que ya he aludido, las formas de pensar, interpretar, predecir y categorizar la realidad. Entonces, en la medida en que somos innovadores en estas formas de hacerlo, somos diversos en estas formas de hacerlos, más incrementaremos la probabilidad de generar nuevas ideas. Y esto nos habla Celia y Salvador. Y luego hay un capítulo también, aquí yo me pongo pesado, vuelvo a escribir yo otra vez, porque hablo de los KPIs. Esto hay que medirlo. Se necesitan cuadros de mando desde un punto de vista, porque si no, todo lo que hagamos no vamos a convencer al director general para que nos siga dando pasta para hacer esto realidad. Necesitamos demostrar qué tenemos, qué hacemos, qué logramos, qué nos gastamos, qué retorna. De aquí que los KPIs y los cuadros de mando terminan siendo algo fundamental. Y Paco Bermúdez, que es exdirector general, ex consejero de Capgemini, nos habla de la relación de la diversidad y el retorno de beneficios. Esto también es un buen argumento para la dirección general. Es decir, esto no solo cuesta pasta, oye, que también vuelve, algo vuelve. Déjame que te lo demuestre. De ahí la relación. Y esta es la tercera parte del libro. La cuarta parte del libro ya entramos en cada uno de los distintos aspectos de la diversidad. El primero, la diversidad de igualdad. Es la forma de diversidad más evidente, la que está más necesitada de empujar. Se han hecho cosas, queda mucho. Pero Mercedes Dueñas, mi compañera en la coordinación del libro, una experta en planes de igualdad y en este tipo de cosas, nos cuenta qué es lo que se está hecho, qué es lo que queda por hacer, qué dificultades se encuentran las empresas y la necesidad de seguir avanzando en igualdad de género. Hay el segundo capítulo de esta parte, lo firma Beatriz Coleto, que nos habla de la diversidad funcional. Otro gran nicho de gente que tiene capacidad de aportar y que hasta hace bien poco no estaba siendo considerada y debería ser considerada más en el futuro. Todo el mundo tiene capacidad para aportar ideas y desde una silla de ruedas las cosas se ven distintas. Y con una cachava se ve distinta. Y si tienes problemas de audición, las ves distintas porque no las oyes. Y si tienes problemas de vista, también las oyes de manera distinta, que no las ves. Con lo cual, ¿por qué no les escuchamos y les oímos y les dejamos que nos enseñen lo que ellos ven? Esto lo escribe Beatriz Coleto, lo hace también con mucha sensibilidad. El tercer capítulo de esta parte, otra vez soy yo el pesado, esta vez hablo de la diversidad generacional. Me parece que este es un tema de gran calado, porque tenemos como se ha anticipado, un mercado laboral que está envejeciendo, un gran número de gente mayor. Por encima de los 65 años tenemos muchísima gente, tenemos una vida, tenemos un extra de vida y un regalo de vida que, visto así,
es para aplaudir. Qué buena suerte haber nacido en esta época, porque vamos a poder vivir hasta los 100 años. ¿Y cómo que hasta los 100? Y digo, espera, que es igual no es tan buena noticia. Pero a ver cómo nos organizamos para esto, para los 100 años. Lo peor de todo, porque yo igual sigo queriendo retirarme a los 65. Así que tengo 35 años ociosos. A ver, esto no puede ser, esto hay que pensarlo de otra manera. Problemas con las pensiones, problemas de los servicios sanitarios a la gente con problemas. Todos los que tengáis hijos nacidos aproximadamente en el año 2000 tienen una probabilidad, un 50% de probabilidad de llegar a los 100 años. Como no se organicen la vida en los ámbitos típicos que suelen ser, primero el financiero. O sea, necesitan pasta para poder financiar sus últimos años de vida. Y la caja de la Seguridad Social ya sabéis cómo está. Segundo, el patrimonio de la salud, que tienes que llegar con cierta calidad de vida, porque entonces vaya regalo de porra, si no tengo calidad de vida. Tercero, porque a lo largo de la vida esto cambia tan rápido que como no actualice mis conocimientos y mis competencias, igual me quedo en la estacada con 50 años o 55 años porque nadie me quiere dar trabajo, porque yo de lo que sé es de el Lotus 1, 2, 3. Para quien lo conozcáis, era una hoja de cálculo de hace más años que la puñeta. Como te hayas quedado en el Lotus 1, 2, 3 y no te has actualizado al Excel, igual tienes problemas para que te contraten. Y por último, que a lo largo de la vida tan larga se necesita otro tipo de patrimonio. Te va a dar bandazos la vida, como no manejes la cintura y sepas afrontar los momentos difíciles y los buenos, vas a tener problemas. Hay que educar en esta vida tan larga. De aquí que claro, con una vida tan larga os podéis imaginar que las organizaciones se pueden dar hasta 3, 4 o incluso en algunos sitios 5 generaciones trabajando de forma conjunta. 5 generaciones. Y ocurre una cosa en este tema. Y es que tenemos leyes para los temas de igualdad, tenemos leyes para la discapacidad, tenemos leyes para la discriminación por orientación de sexo y no hay ninguna ley para el etarismo. El etarismo es la discriminación por edad. No hay nada. Y habéis visto lo que ha pasado en las residencias con el COVID. Eso es etarismo. Y en las empresas se corre el riesgo de que se promocione más al joven que al mayor. Y que se contrate más al joven que al mayor. Ya por fin desaparecieron aquellos carteles que se necesita administrativo de 30 a 35 años, por fin ha desaparecido, pero eso ha sido habitual hasta hace bien poco, Y fíjate, y sigue habiendo, O sea, eso es etarismo o edadismo, que lo llamaban, etarismo o edadismo, edadismo de edad y etarismo de grupo etario. Claro, no hay una ley que esto lo regule. Tenemos leyes para todo, pero para esto no. ¿Quién va a proteger a los mayores? Por cierto que el etarismo puede venir en la doble dirección, Jóvenes discriminados en ambientes de mayores y mayores discriminados en ambientes de jóvenes, Y si no, repasar el lenguaje habitual. Este está gaga. Ya viene el chavalito este que se lo cree todo. Esas son formas de expresión que delatan etarismo. Si detrás de esa expresión hay un pensamiento, detrás de ese pensamiento hay una decisión. Y si esa decisión es equivocada, eso es etarismo. Hay un riesgo. Pues de esto hay que hablar, y hay que decirlo, y además que la sabiduría y el genio se pueden combinar. La sabiduría es del mayor y el genio es del joven. El iPad y el iPhone solo se le pudo ocurrir a un tío joven, a Steve Jobs, y el Microsoft solo se le pudo ocurrir a un tío joven, a Bill Gates. Y cuando Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad tenía 26 años. Y Miguel Ángel, cuando hizo la Capilla Sixtina, tenía también cerca de 30 años. Eran genios, hicieron cosas todos estos extraordinarias. Cuando se hicieron mayores, lo más que pudo hacer Einstein fue ser consejero de Roosevelt. Ya no era genio, en todo caso era sabio. Y Miguel Ángel lo más que pudo hacer es restaurar la Capilla Sixtina o la Catedral de San Pedro. Ya no era genio, ahora era sabio. Creo que los mercados, las empresas, las sociedades necesitan de poner a trabajar de forma conjunta viejos y mayores. Poner a currar juntos distintas generaciones, porque como a veces decimos, el mejor usuario de Internet es un viejo y un joven juntos. El joven porque encuentra todo y el viejo porque lo sabe interpretar.
Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. La información está al alcance de muchos. Quien lo sabe utilizar, y utilizar Google y de repente encontrar 16 millones de páginas, que a mí, ¿cómo voy a meter ya 16? No, seleccióname. Entonces es el viejo, el mayor, el que da pautas para que esas 16 millones de páginas se conviertan en 4 y esto empiece a ser manejable. Esto es lo que logra la combinación entre la sabiduría y el genio. El genio, las buenas ideas luego pueden quedar en bases de datos, y esto es el conocimiento explícito, ¿vale? Al que todo el mundo tiene acceso. Pero hay otro tipo de conocimiento, que es el que posee el sabio, perdonad los más jóvenes, que es el que tenemos los viejos, que es el conocimiento tácito, y este no se almacena en bases de datos. Hay la falacia de Polanyi, os recuerdo, sin buscarla por ahí, dice Polanyi, un húngaro, que decía que sabemos tanto, todos, los jóvenes y los mayores, que nos resulta imposible contarlo. Joder, esto es de una riqueza impresionante. Si sabemos tanto, pues ¿por qué no ponemos a la gente a darle la oportunidad de que cuente lo que sabe, coño? Perdón. Uy, otro que me lío aquí también. ¿Me deja 10 minutos solo? Después del género, la discapacidad, la edad, hablamos de la diversidad y el origen, la cultura. Esto nos lo cuenta Jorge Cajigas, también un consultor que sabe mucho de las diferencias culturales entre los países, etc. El siguiente capítulo va sobre diversidad de orientación sexual. Óscar Muñoz, cofundador de REDI, un hombre con una sensibilidad brutal en estos temas de orientación sexual, fantástico, es sobre la situación, el pasado, el presente, el futuro, es una cosa extraordinaria. Y luego la última parte, voy un poquito rápido cuando dejo algún capítulo, pero la última parte es ver la diversidad desde los escenarios en el que hay que gestionarla. No es lo mismo la diversidad en una pyme que en una gran empresa, no es lo mismo en el sector turístico que en el sector de la educación, no es lo mismo la diversidad. En el mundo de la educación, que es Rosa de la Cruz Roja, Rosa San Andrés de la Cruz Roja, que nos dice que, oye, esto de la diversidad hay que empezar a trabajarlo desde muy joven. A los críos hay que empezar a incluirles, a influirles, y en el que la diversidad merece la pena ser tenida en cuenta. Eduardo Mozo Rosales y Raquel Zornoza nos hablan de la diversidad en las pymes. Eduardo es el secretario general de la Cámara de Álava, de aquí cerca, y es un hombre que se conoce muy bien la situación que tienen las pymes y explica que no todo depende de la pasta, que no necesariamente es una disculpa, es que soy pequeño, es que no tengo dinero, es que no... No, se pueden hacer cosas en temas de diversidad. Natalia Zapatero nos habla de la situación de la diversidad en el turismo. El turismo al final no deja de ser un instrumento para acercar culturas, provoca que la gente se mueva, provoca que la gente se enriquezca yendo de un sitio a otro, y lo que propone Natalia es que se creen destinos diversos, destinos turísticos diversos. Es decir, que alguien en una silla de ruedas o una situación similar, pues que tenga un destino donde se encuentre con que puede disfrutar del destino y que no se encuentre con limitaciones. Que el que tenga una orientación sexual determinada, pues que quiera aparecer en ambientes donde, oye, vea satisfechas sus inquietudes. En fin, que hay muchas cosas que decir también en el mundo turístico. Y la última parte, ya me callo, Sonia. No, pero por favor. Es las experiencias que nos cuentan Mau, Reale y SACIR, que son empresas que han apostado clarísimamente por la diversidad. Unos les dan un toque desde un lado, como por ejemplo SACIR, desde un lado desde la sostenibilidad. Otros les dan un tono de el talento está en la diversidad, con lo cual voy a trabajar mucho la captación y la fidelización del talento. Otros porque se preocupan mucho de la persona, que es Reale. El talento es más de Mau, la sostenibilidad es más de SACIR, y Reale es porque tiene una inquietud muy importante por la gente. Así que este es el libro. Bueno, aquí tenéis una foto por ahí. Mira. Este es el libro. Os animo a que lo
lo adquiráis. Sabemos que no está todo. Por ejemplo, si me preguntaréis, ¿qué falta? Pues mira, me falta un capítulo sobre la diversidad en la ciencia. Me falta un capítulo sobre la diversidad en la sanidad. Y me falta un capítulo sobre la diversidad en el arte. Porque los mecenas hasta ahora solo estaban detrás de los hombres y pocas mujeres, de los que pintaban, dibujaban, esculpían y escribían con la mano, pero no de los que lo hacían con el pie. Hay todo un mundo de trabajo, de desafíos, para que la diversidad también llegue al arte. Así que esas serían cosas que le faltan al libro. Esperamos que esta sea la primera edición, y que haya muchas más, y que el conocimiento que queda obsoleto en meses, bueno, tanto como en meses no, que exagerado soy, pero que queda obsoleto, pues esto tenga su renovación pues cada año y medio aproximadamente, y que tengamos una obra cada vez más rica y cada vez más útil para todos los que estas cosas os inquietan. Para mí el primero. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia Enrique. La verdad es que ha sido magistral escucharos e ilustrarnos sobre el amplio mundo de la diversidad. Yo me he quedado realmente impresionada. Tampoco soy experta, desde luego, en la temática, pero vamos, me voy a hacer con un ejemplar ya para profundizar y aprovechar ya el puente, si podemos, para ello. Así que invito a subir ahora a la mesa. Vamos a escuchar, como os han dicho los anteriores ponentes, a dos empresas aragonesas adheridas a la Carta con grandes experiencias, y que yo creo que nos va a resultar muy ejemplarizante escuchar su caso. Moderado por Sonia. Y bueno, luego pasaremos, no hemos hecho preguntas, pero luego si queréis, no somos muchos, si queréis hacer preguntas, Sonia, al finalizar la mesa, pues al auditorio. Algunos nos estáis siguiendo en streaming, no lo hemos comentado, lo mismo, si queréis trasladar cualquier cuestión en distancia, la trasladaremos. Estupendo. Pues muy bien, vamos a empezar con esta mesa redonda. Bueno, ahora os hemos hablado como en términos más generales sobre la diversidad y la inclusión, lo que hace la Fundación, el libro y demás, y ahora se trata también un poco de conocer, bueno, pues la vida real de las personas que se dedican a gestionar la diversidad dentro de las empresas, ¿no? Y cuando llevamos estos temas pues a la práctica, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que no quede solo en el discurso, sino que realmente la diversidad se gestione y que se pueda de alguna manera pues aprovechar dentro de las empresas pues para potenciar esa innovación que queremos, competitividad y demás. Y bueno, está aquí con nosotros, bueno, Cristina Ibáñez, que es la responsable de recursos humanos de Dana Automoción, aquí en Zaragoza. Ella gestiona pues el personal, las relaciones laborales, negociaciones, compromiso, diversidad e inclusión, formación, desarrollo de talento, acción social. Bueno, brutal. Yo voy leyendo y es un cargo pues importante y con muchísimas tareas. Espero que tu equipo sea igual de grande que las tareas que tengo. Magnífico. Y Dana Automoción, bueno, pues es una empresa que se dedica al diseño y la producción de juntas de estanqueidad y pantallas termoacústicas destinadas a motores de automoción e industria en general. Pertenece al grupo Dana Incorporated, compañía internacional americana, líder en el diseño y fabricación de soluciones de propulsión y gestión de energía altamente eficientes. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta mesa redonda. Y luego aquí a mi lado tenemos a Isabel Banzo. Ella es también la directora de Recursos Humanos de Cablescom, una entidad que se dedica a fabricar cables, así de sencillo, y qué importante, ¿no? Porque ya, bueno, pues tenemos cables en la oficina, en casa, en el coche, en todas partes hay
iCables. Cablescom es una de las principales pues, compañías europeas dedicadas pues, justamente a la fabricación de cables para telecomunicaciones, tanto de fibra óptica como de cobre, desde hace más de 50 años, y es parte también de un holding, Grupo Hengtong, que es bueno, pues una multinacional china. Y me consta que Isabel, además de gestionar el personal, pues también gestiona la diversidad, la inclusión, la formación y un largo etcétera de tareas, que eso nos pasa siempre a las mujeres que nos dedicamos a la diversidad y la inclusión, que bueno, pues somos muy activas, creemos mucho en el tema, muy apasionadas y nos van llegando pues más y más tareas y luego queremos abarcar todo y a veces pues es complicado. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La idea es que sea una mesa un poco dinámica. Yo voy a lanzar algunas preguntas para que nos cuenten un poco, ¿no?, qué hacen y cómo ven el tema de la diversidad. Yo empezaría para que nos comentéis un poco desde vuestra empresa y también pues, a nivel personal, cómo veis la diversidad y la inclusión. Si quieres, Cristina, adelante. Bueno, primero... Sí. Enciéndelo. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a COE, a IAF, a Fundación Diversidad y a Isabel de Cablescom, que nos llamó por teléfono para contar con la experiencia de Dana. Es un placer estar aquí. Para Dana pues, es un valor la diversidad y la inclusión, y están basadas pues, en reconocer y en valorar, ¿no?, las diferencias en género, en raza, en discapacidad, en religión, etcétera, pero también valoramos esas diferencias, como decíais, de pensamiento, ¿no?, que son las que, basadas en nuestras propias perspectivas y evolución, ¿no?, durante nuestra vida, durante la educación que hemos recibido, el entorno social en el que hemos convivido, etcétera, generan esa manera de ser, de responder ante retos, de pensar, de abordar temas de manera diferente, de proponer propuestas de manera diferente y de trabajar y aceptar e incluir a todo el mundo. Entonces, desde Dana sí que trabajamos pues eso, por construir y mantener una cultura altamente inclusiva, contando pues, con partners como Fundación Diversidad, como Fundación ADECO, que también está aquí, que son claves para nosotros, y contando con todo el equipo de Dana, ¿no?, todo nuestro personal, que desde luego llevamos un recorrido muy extenso desde principios de los años 2000, y ha habido pues, aceptación y una gran apertura de visión por parte de todos, y un gran compromiso de los líderes en cuanto a fomentar la concienciación de nuestro personal y enriquecernos con la diversidad que todos y cada uno de nosotros aportamos, ¿no? Bueno, y luego vamos desarrollando planes concretos. Estupendo. Isabel, cuéntanos tú también un poco cómo ves tú la diversidad y cómo la veis desde Cablescom, y luego también cuéntanos cómo empezasteis a trabajar este tema, porque es algo que me preguntan muchas empresas, ¿no?, porque claro, la diversidad es tan amplia. Y bueno, pues hay un plan de igualdad generalmente, porque ahí hay una obligación, y luego, pero bueno, y nos gustaría el tema cultural y el de la edad, y por cuál empezamos y cómo, desde qué área. Entonces, si nos puedes contar también un poco cómo fue ese proceso de empezar, ¿no?, a tomarlo ya más en serio y empezarlo a gestionar. Bueno, en primer lugar, también como Cristina, daros las gracias a COE y a Fundación por contar con nosotros. Y voy a empezar casi por el final, porque en la presentación de la empresa, nosotros el año pasado recibimos el premio a la PYME más diversa e inclusiva por parte de Fundación Diversidad, y la verdad que es un reconocimiento del que nos sentimos muy orgullosos, porque quiere decir que parte del trabajo que estamos haciendo pues que está bien y que al final los resultados se consiguen. Nosotros, Sonia, llegamos a la gestión del tema de la diversidad. Bueno, yo creo que la gestión que la diversidad ya iba innato en lo que era el ADN de la empresa. Cables tiene 50 años y, como ha dicho antes Enrique, pues bueno, estábamos personas diversas, distintas nacionalidades, y hemos ido pasando por distintos
grupos multinacionales, entonces nos teníamos que adaptar. Pero cuando empezamos a trabajar más en concreto o ya de una manera mucho más consciente el tema de la diversidad fue a partir del año 2008, en la que aquí en Zaragoza, bueno, yo creo que en España pues la crisis económica empezaba a pegar fuerte y tuvimos que mirar un poco en nuestro entorno. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la realidad de las empresas que están a nuestro alrededor, de las personas, de la sociedad? Y en ese momento empezamos a trabajar ya los colectivos de exclusión social. Hicimos un programa para garantizar que el 25% de las nuevas incorporaciones iban a estar destinados a personas que tenían especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Y bueno, a partir de allí, pues esto nos ha ido llevando de una cosa a otra. En el año 2010 nos adherimos al Pacto Mundial, fuimos firmantes del Pacto Mundial. Es que yo creo que lo que yo os he contado lo habéis ido diciendo a lo largo de esta jornada, ¿no? Entonces nos adherimos al Pacto Mundial, hicimos nuestros esos principios y entendemos que los teníamos que empezar a trabajar. En el año 2012, pues ese pasito adelante en lo que era el trabajo de los ODS, llegamos a Fundación Diversidad, pues abríamos la mente, qué es lo que podemos hacer, por dónde podemos ir consolidando y encontramos la carta con 10 principios con los que nos sentíamos muy identificados. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí firmantes de la carta y a partir de ahí ya hemos ido haciendo pues un plan estratégico mucho más detallado, mucho que tiene una entidad propia dentro de la empresa con la asignación de un presupuesto, unos objetivos y unos indicadores muy determinados, porque también nosotros somos una empresa, nos regimos por una cuenta de resultados en los que tenemos que, puede estar la parte de compromiso social, que indudablemente está, porque si ese compromiso por parte de la Dirección General y de todos los trabajadores de cables no está, no podemos conseguir los resultados, pero indudablemente también tenemos que conseguir y demostrar que lo que hacemos tiene un impacto positivo en la sociedad, en el entorno, en la empresa, en los trabajadores. Y entonces, bueno, un poco ha sido así nuestra evolución. Y Cristina, en Dana Automoción, bueno, te voy a hacer la misma pregunta, pero bueno, es un sector que uno pensaría que igual no es tan diverso, ¿no? Por el estereotipo que uno tiene, ¿no? De la industria, pues igual hay más hombres, más masculinizado. Y bueno, pues os habéis sumado a este reto, ¿no? De la diversidad e inclusión, porque es así, hay ciertos sectores que lo tienen más difícil que otros. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Por dónde habéis empezado? Sí. ¿Dónde empezó la inquietud? Al principio, pero hablo de los años del comienzo de los años 2000, pues había un espíritu en las empresas más cumplidor, ¿no? de las normas, de las leyes, y gracias al empuje de los equipos que había en la empresa, pues se inició el camino con el tema de la igualdad, la incorporación de la mujer. En nuestra empresa, bueno, pertenecemos al sector del metal. En su momento pues había una media de un 5% de representación de mujeres. Nosotros trabajamos en un programa en aquel entonces, el llamado Programa Óptima, que a lo mejor algunas lo conocéis, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, y fuimos reconocidos por el Ministerio como organización que promovía la igualdad de mujeres para el acceso y la promoción en el empleo, ¿no? En las empresas. Ya en el 2003 formamos una persona como agente de igualdad de oportunidades. Luego Dana, a nivel corporativo, ha desarrollado planes para crear figuras de facilitadores de diversidad e inclusión en la empresa. Tenemos voluntarios capacitados en nuestra planta de producción que hacen esa labor de concienciación y formación para toda nuestra plantilla anualmente. Nuestra plantilla es diversa. Hablaba al principio de un porcentaje pues muy reducido de presencia de mujeres en la industria del metal hace años, ¿no? Nosotros ahora somos pues un 55% hombres, 45% mujeres. El equipo de liderazgo directivo lo forman 8 personas, 3 de ellas desde hace muchísimos años somos mujeres, o sea, alrededor un 40% más o menos. Tenemos 9 nacionalidades diferentes, discapacitados en plantilla, a personas con discapacidad. Colaboramos también en el área de la discapacidad con centros de empleo. Recientemente se han recibido varios reconocimientos por Mapiser, Arapac y la Asociación Aragonesa de Empresarios Solidarios por el trabajo que se ha realizado en el tema de la discapacidad. Tenemos todo tipo de rangos de edades, desde jóvenes a mayores, y nos enriquece y todavía nos asombra que a veces en algunas
circunstancias nos comenta la gente, ¿no? Que tienen esos problemas o te llegan a preguntar, ¿cogéis de tal edad? ¿No? Y es algo sorprendente, sigue pasando, sí, es así de injusto, ¿no? Discapacidades, lo he nombrado, orientación sexual, bueno, al final somos un reflejo de la sociedad, ¿no? Porque en la sociedad pues hay todo tipo de colectivos, por diferente orientación sexual, edad, raza, etcétera, y bueno, pues Adán al final es el reflejo de eso, ¿no? Intentamos sacar el mayor partido de esa diversidad de ideas, de retos, de oportunidades, porque al final para nosotros es el concepto de innodiversidad, que lo aprendimos con vosotros, aunque ya lo trabajábamos pero no lo identificábamos como tal concepto, pues nos ha servido para sacarle más partido a esos grupos de trabajo y esos grupos de desarrollo que al final redundan en mayor innovación en la empresa, mayor compromiso de nuestro personal y de sus familias y del entorno y también el devolver a la sociedad, ¿no? Lo que queremos es colaborar con las comunidades en las que estamos y queremos que evolucione de una manera justa y cada vez más solidaria, ¿no? Es muy importante hablar de los beneficios, ¿no? Justamente que aporta la diversidad. Como ya dije anteriormente, pues hay un tema ahí social, ¿no? O de representatividad, que bueno, pues si la sociedad es diversa, la empresa también lo debería reflejar, pero más allá de eso, pues realmente si gestionas bien tu plantilla y aprovechas pues esas diversidades y las combinaciones que puedes hacer, pues te puede beneficiar pues también económicamente. Te quería preguntar, Isabel, bueno, pues también, ¿cómo veis desde Cablescom pues esos beneficios? ¿Y qué os aporta la gestión de la diversidad? Todas las políticas que tenéis en marcha, ¿cómo os benefician? Y luego también, ya para ir entrando un poquito más en materia, si nos puedes compartir pues alguna buena práctica, alguna estrategia, alguna política que hayáis llevado a cabo, de la que te sientas orgullosas, que creas realmente que pues ha cambiado algo, ¿no? Dentro de la empresa. Pues bueno, los beneficios yo creo que son indudables. Nosotros somos una empresa multinacional, nuestros clientes son grandes operadoras que están en los 5 continentes y uno de los requisitos previos para poder llegar a optar a muchísimos concursos, cada día está cogiendo más importancia, pues es la gestión de todos estos temas, ¿no? De la diversidad, de la sostenibilidad. Entonces, indudablemente trabajar este área desde el punto de vista de empresa nos pone en una posición privilegiada pues con respecto a lo mejor con otras empresas o que no estén en ese punto de partida. Para la sociedad, como ha dicho Cristina, pues yo creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de contribuir a la sociedad y con los empleados también, porque sí que hemos comprobado a través de las distintas encuestas que hacemos, pues que las actuaciones en materia de diversidad que hacemos con los empleados y dentro de la plantilla sí que tienen un retorno muchísimo más favorable por parte de los trabajadores de cables de comunicaciones, pues se sienten más contentos, están más integrados, hay un mayor sentimiento de pertenencia a la empresa, o sea que los beneficios son indudables. Y en cuanto a los programas que nos preguntas, Cristina, Sonia, nosotros ahora desde el año 2018, y va un poco enlazado también con lo que ha comentado antes Enrique, que es con la diversidad intergeneracional, pues desarrollamos un programa que nosotros hemos llamado el programa Tutor, que gestiona precisamente esta realidad dentro de la empresa. Cables de Comunicaciones es una empresa que ha hecho 51 años este año, hay muchas personas que entraron y continúan, y de hecho en general tenemos un índice de rotación muy bajo. Pues ¿cuál es la realidad? Pues que tenemos personas con muchísimos años de experiencia dentro de la compañía y ahora gente joven que se está incorporando. Entonces a partir de ahí creamos grupos de trabajo pues que están formados por personas mayores y por personas jóvenes. Y a partir de allí, pues yo creo que el resultado a día de hoy es súper positivo porque nos aprovechamos las personas mayores del ímpetu, de la frescura, de las ideas de las nuevas generaciones.
las nuevas generaciones aprovechan el conocimiento, el expertise, la serenidad muchas veces de los veteranos y sobre todo una misma realidad, verla desde distintos puntos de vista, pues a nosotros nos parece que es súper enriquecedor y de hecho es un programa que está funcionando fenomenal. Y otro así de manera súper sencilla pero que también nos ha ayudado mucho. Además de lo que ha comentado Cristina, nosotros desde el año 2016 pertenecemos a un grupo chino, a una multinacional china, y entonces estamos notando muchísimo más la diferencia cultural con respecto a otras nacionalidades otras culturas con las que hayamos trabajado. Entonces desarrollamos también desde ese año un programa de integración cultural, de fortalecimiento y de entendernos nosotros como una cultura occidental con una cultura, y la verdad que los beneficios para la empresa están siendo espectaculares y nos permite también tener un mejor conocimiento pues de nuestros clientes, de nuestra competencia, que en muchos tenders de los que competimos pues nos encontramos con pues competidores chinos y a lo mejor hasta ahora no hayamos sido capaces de entenderlos tan bien como los estamos entendiendo ahora. Entonces la verdad que son dos programas con los que nosotros estamos muy contentos. Y con el de diversidad intergeneracional, simplemente por añadir, pues este año, para el año que viene y los siguientes, todavía muchísimo más focalizados, porque somos conscientes de que como empresa nos vamos a tener que enfrentar a la realidad de que la edad de jubilación es los 65, pero bueno, cada vez están fomentando políticas para incentivar, ¿no?, que esa edad de jubilación se retrase pues lo máximo posible, y también pensamos pues que puede ser un reto para las empresas tener que aprender a gestionar esas nuevas situaciones que hasta ahora no se nos habían dado, ¿no? Totalmente. Y qué importante es, yo considero, que las personas puedan trabajar hasta el final, ¿no? Porque es una actividad como muy importante. Luego hay mucha gente que la mandas para casa a los 55 y va a vivir hasta los 100. Entonces, claro, 45 años, que pues, digo, no que la vida sea solo trabajar, pero es verdad que es una parte importante y hay gente que le gusta su trabajo, le gusta aportar. Igual hay que trabajar algo menos a partir de cierta edad, pero tener actividad y ser considerado y poder aportar, pues me parece, yo no quisiera dejar de trabajar a los 55, sería ya en 10 años. Yo me siento muy joven para estar dando lata muchos años más, desde luego. Y volviendo un poco, bueno, me pareció muy interesante lo que comentabas del programa de interculturalidad, porque es verdad que hay muchos choques, ¿no? Cuando uno trabaja con gente que tiene otra cosmovisión, otro entendimiento, etcétera, y qué importante luego desde las empresas pues, tener algún programa pues, para gestionar esa diversidad y sacarle provecho, ¿no? Ese ejemplo es fantástico, yo creo. Cristina, hablando de buenas prácticas, ahora hemos visto el tema generacional, hemos conocido un poco las experiencias en Cablescom. Tú comentabas al inicio que habéis dado un salto cuántico en la incorporación de mujeres, ¿no?, a ese sector pues, tradicionalmente más masculinizado. No sé si nos puedas contar un poquito cómo habéis hecho, ¿no? Porque evidentemente no se hace de un año para el otro, no tienes 5% de mujeres y luego tienes 45 y pulsando un botón. Entonces es todo un proceso, me imagino, que hay que planear, hay que ponerse objetivos y bueno, habrá una serie de estrategias que habéis implementado para ahora llegar pues, a esas cifras de las cuales nos hablas. O nos cuentas cualquier otra buena práctica, yo, porque bueno, me dio curiosidad. En su momento, bueno, pues teníamos secciones o departamentos, sobre todo secciones en la planta de producción muy masculinizadas, y alguna en concreto pues completamente cubierta con mujeres, ¿no?, porque eran labores de manipulado, se entendía pues, que la mujer era más delicada para hacer determinadas tareas, ¿no? Entonces, bueno, rompimos todos esos esquemas, ¿no?, y esos estereotipos y incluimos y hicimos procesos de selección para incorporar mujeres en secciones para trabajar en prensas, en remachadoras, como carretilleras, en cualquier sección, ¿no? Y en las feminizadas, pues incluir también a hombres que pueden tener la misma habilidad. O sea, somos personas y es cuestión de aprendizaje y entrenamiento. Bueno, se cuidó mucho el lenguaje, se cuidaron también las señales que teníamos también por las instrucciones, los documentos, todo el lenguaje, ¿no? No sexista.
se hicieron jornadas formativas con la Casa de la Mujer. Contamos con la colaboración en ese momento de una consultora Deloitte y del Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, pues ha sido un recorrido, un camino largo. Luego, pues comenzamos a trabajar, bueno, siempre hemos tenido personal discapacitado en la empresa, pero comenzamos a trabajar también con la Asociación de Discapacidad de Sordos en Zaragoza. Entonces, incorporamos trabajadores sordos, hicimos formaciones de lengua de signos en la empresa, en colaboración con esta asociación. Con Fundación ADECO pues incorporamos personal joven, nos cuesta, personal de mayor edad, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en general, todo tipo de colectivos. Y entonces intentamos abarcar todo el abanico posible. Y desde luego no podríamos hacerlo solos. O sea, tenemos que contar siempre con vuestra colaboración, con Fundación Diversidad, con Fundación ADECO, con instituciones públicas y porque es crítico, o sea, que hagan un apoyo a las empresas para que podamos generar este efecto multiplicador en todas, ¿vale? Es complicado a veces y hemos trabajado en muchas áreas y también nos ha costado cubrir o cumplir objetivos, por ejemplo, pues en incorporación de perfiles en planta, en áreas como matricería, mantenimiento. Tenemos que buscar en concreto esos perfiles también porque queremos visibilizar en la empresa que esas áreas pueden estar cubiertas por mujeres, pero hay pues escasez también de perfiles. Entonces yo creo que es muy inspirador todo el tema de la educación. Creo que es crítico, o sea, es fundamental la educación desde la temprana edad en estos aspectos para promocionar pues también la incorporación de la mujer en el área de nuevas tecnologías digitales que decíais. Todas las acciones que podamos hacer desde nuestras empresas dando visibilidad a la mujer en estas nuevas áreas, pues es muy importante. Y en profesiones pues que en los grados medios o superiores pues hay pocas mujeres, ¿no? Me parece, se sigue teniendo como una concepción de que son más profesiones más masculinizadas, pues tenemos que hacer que cambie todo esto, ¿no? Sí, es preocupante. El último informe del Foro Mundial de Davos decía que para cerrar la brecha de género íbamos a tardar creo que 132 años o algo así. Y claro, cuando uno ya mira estas áreas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, etcétera, pues esa brecha parece que se va abriendo cada vez más. Si hace 20 años había pocas ingenieras, parece ser que hoy hay menos mujeres aún que estudian ingeniería. Entonces, bueno, el tema de la educación, de tener modelos, referentes, mujeres, ingenieras en todos estos ámbitos, ¿no? La inteligencia artificial, la Big Data, algoritmos, etcétera, etcétera, tecnología, pues es importantísimo. Y volviendo a hablar de estos 132 años, que pues nadie de los que estamos aquí lo vamos a ver realizado, pues qué importante también las alianzas, ¿no? O sea, entre empresas, con el tercer sector, con la administración pública, porque el reto es tan grande que, bueno, si cada quien va solito, esos 132 se van a convertir en 500 años, sería muy, muy triste. Es un tema que en Fundación Diversidad nos preocupa mucho porque esta transición digital, tecnológica, etcétera, pues es actual. Y si las mujeres no vamos a estar ahí, si ya antes el mundo era dirigido por hombres, pues ya el futuro va a ser tremendo, ¿no? Entonces, qué importante que desde las empresas también hagáis cosas para atraer ese talento femenino a estos temas. Y tú ya nos contaste un poquito, bueno, la preocupación, pero ahora me gustaría saber si desde vuestras empresas estáis haciendo algo activamente para que las mujeres pues le entremos a las tecnologías.
Bueno, nosotros la situación de cables es muy similar a la que ha descrito Cristina. Es verdad que para determinadas posiciones pues tenemos más dificultad para encontrar esos perfiles femeninos. Entonces sí que estamos muy focalizados pues, en tratar de atraer ese talento femenino. Una de las cosas que hacemos internamente es visibilizar muchísimo más las posiciones femeninas dentro de la organización, porque hasta ahora nosotros también teníamos un entorno productivo muy masculino en el que una mujer pudiese ser técnico de proceso o responsable de producción, pues iba costando, o coordinadora o jefe de un equipo dentro de lo que es la misma producción, pues podía costar. Entonces hemos ido trabajando todos estos aspectos. Luego, otro de los programas que también estamos desarrollando, que está relacionado también con los jóvenes, para acercar la realidad de los jóvenes a la empresa, pues decidimos que bueno, las visitas generalmente que recibimos por el sector en el que nosotros trabajamos son grados medios superiores, institutos de educación secundaria, que pueden ser de tecnologías, con lo que recibíamos la composición de los alumnos que venían eran muchísimos más chicos que chicas. Entonces hay como muestra de solidaridad con las chicas que venían, y sobre todo para tratar de demostrarles que había una posibilidad de que luego lo que iban a estudiar se materializaba en las empresas. Decidimos que todas las visitas, todas las personas que participasen en la gestión de esas visitas internamente iban a ser posiciones técnicas dentro de la organización que fuesen ocupadas por mujeres. Siempre va a estar o una ingeniera de procesos o una ingeniera de control de calidad o de laboratorio liderando, para que ellos también pudiesen ver ese referente de que, oye, yo estoy estudiando, pero luego veo que esto se puede traducir en la realidad, en que dentro de una empresa como Cables puedo ocupar esa posición. Luego otros años también lo que es el Día de la Familia, que es cuando vienen las familias a Cables con sus hijos, pues también lo focalizamos mucho en posiciones femeninas dentro de la organización. Los niños y niñas que vengan, especialmente las niñas, pues que visibilicen. Entonces el último año o el anterior, que no me acuerdo, hicimos una jornada de laboratorio en lo que pues bueno, las personas que están a cargo del laboratorio estamos 50-50 más o menos en lo que es la composición de ese departamento, pero también que visibilizasen pues que eran ingenieras químicas, ingenieras doctores físicas o doctoras físicas que estaban ahí ocupando esas posiciones. Y luego externamente es verdad que desarrollamos distintos proyectos para tratar de atraer pues con la universidad, con escuelas, con grados medios y superiores, para tratar de atraer ese talento, ¿no? Más o menos. Nos quedan 3-4 minutitos y bueno, igual alguien quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, quiero cerrar con una pregunta primero antes de dar el espacio al público, y es el tema de los liderazgos, ¿no? Porque al final las empresas son personas, ¿no? Puedes tener políticas, puedes tener buenas intenciones, pero los que mandan y las que mandan, pues bueno, pues tienen que ser gente comprometida y que de verdad le vea sentido a esto de la diversidad y la inclusión, de alguna manera que se lo crea, que sean personas, bueno, pues empáticas, que escuchen, respetadas, y que sepan un poquito, ¿no?, de gestión de la diversidad. No sé quién decía, igual era Enrique, que todos los directores generales, CEOs, etcétera, deberían ser también responsables de o tener alguna maestría o algo en recursos humanos, ¿no? Porque al final, si tú sabes gestionar a las personas, pues yo creo que te va a ir mejor dirigiendo una empresa, ¿no? Aunque igual en el día a día no estés en la gestión. Entonces, para ir cerrando, esto del liderazgo empático, inclusivo, ¿cómo lo hacéis? ¿Formación? ¿Cómo alineáis vuestros mandos para que remen en esta misma dirección? Bueno, yo también voto por lo que has dicho, porque tengan esa inquietud por los recursos humanos, ¿eh? Es lo principal. Yo creo que las personas formamos parte de empresas, tenemos que tener un retorno, un beneficio, pero la componen las personas y son las que van a hacer posible que eso funcione. Yo creo que es clave el liderazgo, o sea, el compromiso de los líderes. Si no hay un compromiso es que no va a haber nada, no va a haber una cultura diversa, inclusiva, no va a haber nada. Tiene que ir en cascada y abordar, o sea, que llegue a toda la organización. Entonces es clave
bueno, pues si no se ha trabajado mucho en estos temas, pues contar con ayudas externas o propias, ¿no? de crear grupos de trabajo, fomentar la participación de toda la plantilla, la labor de concienciación a través de facilitadores, pues como en nuestro caso de diversidad e inclusión, porque hay que comprometer a todo el mundo. Todos tenemos que estar abiertos a avanzar en estas acciones de diversidad e inclusión. Si no, bueno, pues quedarán en una intención de una persona, de dos, de lo que sea, porque además es que nosotros en Dana inicialmente eran políticas que lanzaba Recursos Humanos, pero ahora ya es toda la organización, o sea, no es un objetivo de Recursos Humanos, es de toda la organización, está en su ADN, como decía Isabel, es un valor de empresa y no puede ser que sea un plan específico de un departamento, o sea, esto es de todas las funciones, de todas las áreas, de todas las personas. Y esa es nuestra manera de verlo. Y tiene que, bueno, y se fomenta eso y a nivel corporativo y se comparten buenas prácticas porque hay muchas plantas de Dana en el mundo, entonces bueno, pues vamos compartiendo buenas prácticas, tenemos cuadros de mando, medimos, bueno, pues eso vas avanzando y vas desarrollando estas herramientas que te permiten pues que se pueda seguir en esta línea, ¿no? de mejora. Eso es lo que hacemos. Y yo en mi caso pues es muy parecido al de Cristina, o sea, desde luego el planteamiento en nuestro caso puede ser una idea, una decisión, lo vamos a hacer, y un compromiso y un equipo. Desde luego no se puede basar todo este tipo de actuaciones en una decisión o una política, no sé, un objetivo único y exclusivo del Departamento de Recursos Humanos. Es imprescindible que tiren todos y a partir de ahí yo creo que es fundamental pues eso, el tener unos buenos líderes que crean firmemente en lo que estamos haciendo, o sea, que estén plenamente convencidos de el por qué se hace y también ese empuje natural de vamos a conseguirlo, y tiene que ser la fuerza de un equipo. Entonces puede estar Recursos Humanos o la Dirección General pues venga, o sea, liderando, pero imprescindible el compromiso de todos los trabajadores, porque si no yo creo que no es posible conseguirlo. Pensando que para cerrar la brecha de género son 132 años, pues si no estamos todos convencidos ya es imposible. Y estamos hablando solo del tema de género, luego están todos los otros aspectos de la diversidad, que algunos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si me pongo a hablar de la etnia gitana, que es la minoría étnica mayoritaria en España, entonces ya ahí no son 132 años, ahí ya serán 3.000, ¿no? Porque no están en las empresas, es un hecho, y ahí pues también hay un reto masivo por delante. Bueno, yo creo que la mesa la vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Cristina y Isabel. Bueno, podríamos seguir una lista como de 10 preguntas más, que pues nunca da tiempo, ¿no?, a contar todo lo que hacéis, pero bueno, creo que pudimos dar una pincelada también un poco de los retos y de las estrategias que estáis poniendo en marcha. Y no sé si alguien del público quisiera comentar, preguntar, adelante. Vale. A ver, yo tengo en miras, estoy gestionando, porque yo soy una persona con discapacidad. Tengo 55 años y me encuentro con que ponen los peros, ¿no?, entre comillas, en las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Porque cuando te contrata una empresa, el puesto de trabajo te lo acondicionan, pero realmente llega eso el primer día, pero luego otros departamentos de la empresa no están acondicionados a la persona con discapacidad como movilidad reducida, que es mi caso. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Porque está muy bien lo de la diversidad. Hay personas que son ya no solamente de discapacidad, hay personas que tienen otras religiones que necesitan pues, en ciertos momentos hacer sus rezos o sus cosas. A ver, ¿qué compromiso tienen las empresas actualmente en España a la hora de incluir en su personal personas con discapacidad, personas con diferentes religiones, personas con diferentes características? Porque nosotros nos tenemos que acondicionar a las empresas y las empresas a nosotros. Porque, a ver, yo voy a empresas que hay unas escaleras horrorosas para subir
que no hay rampas, porque yo no voy siempre de pie, porque tengo una prótesis, pero hay veces que tengo que ir en silla de ruedas, porque la prótesis no me la puedo poner. Y me encuentro que no hay rampas, y me encuentro que no hay baños con las puertas grandes, que no me cabe la silla por la puerta del baño. Muchas gracias por la pregunta. Si os parece, recogemos dos más, porque tenemos poquito tiempo. Allá vi, no sé quién más. Bueno, adelante. ¿Está? Ahora sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la organización de estas jornadas para hablar sobre diversidad. Me parece un tema fundamental y sobre todo más en estos tiempos que corren, ¿no? Y en especial agradecer también a Isabel y Cristina, ¿no? por estas experiencias, por enriquecernos, ¿no? con las prácticas que estáis realizando ahora mismo y que creo que son un ejemplo también para otras empresas. Bueno, me presento, soy Noel Lara, vengo de la ONG ACCEN, en concreto del área de empleo, del programa Orgullo de Potenciación del Talento de Personas LGTBI, ¿no? del colectivo. Entonces, habéis nombrado que también apostáis por la diversidad afectivo-sexual y de género, y me gustaría saber si tenéis alguna política o medida implantada en concreto para el colectivo. Gracias. De acuerdo. Bueno, creo que así en resumen, no sé si podáis contarnos un poquito, bueno, el tema de la diversidad sexual, si tenéis alguna acción, tema religioso, ¿no? Que parece que también que no es mucho tema en España, que es más, pues no sé, en Francia, en Bélgica, ¿no? Que está como más aquí, pues igual ha generado menos conflicto, no lo sé. Y luego el tema muy importante de la accesibilidad, pues física, ya no hablemos sensorial, etcétera, la física para poder llegar a los sitios. Si tenéis, bueno, pues alguna buena práctica que queráis compartir. Bueno, comenzando con tu intervención, tu pregunta, desde luego, sí, ¿me escucháis? Nosotros tenemos que mejorar muchísimo, o sea, hemos hecho infinidad de acciones, pero quedan muchísimas pendientes. Como tú decías, desde los accesos, ¿no? Nosotros, es verdad, tenemos para acceder a la empresa, tenemos escaleras, ¿vale? Sí tenemos otra entrada con rampa y demás. Pero es cierto que en empresas como la nuestra, que están pues, en el polígono de Malpica desde el año 64, bueno, pues son instalaciones pues, más arcaicas, no están adaptadas lo que debieran a todos los colectivos. Sí es cierto que nos gustaría poder avanzar en esas inversiones. No se ha dado por ahora esa necesidad, porque cuando hemos tenido bueno, pues algún caso pues, se ha organizado, pero el tener habilitadas las instalaciones 100% no las tenemos. Eso es así, son realidades que tenemos que reconocer. Sí que cuando pues, tenemos personal discapacitado, pues como tú bien dices, se acondiciona el puesto de trabajo con la ayuda de los servicios de prevención. En su momento también colaboramos en un caso con ONCE por una discapacidad visual, como decía, pues también con la Asociación de Discapacidad Auditiva. Pero es cierto que no estamos, no sé si la mayoría de las empresas adaptadas a las necesidades de todo el mundo, y es así y hay que avanzar. O sea, aquí venimos, contamos nuestras buenas prácticas, pero aceptamos también pues, que la realidad es la que es y las inversiones son las que son. Nos gustaría pues, poder abordar, ayer lo comentábamos, ¿no? muchos más proyectos, tener tiempo para hacerlo, tener recursos, pero bueno, al final vamos haciendo pues en la medida de nuestras posibilidades y lo que podemos, ¿vale? En cuanto al tema religioso, bueno, pues tenemos personas que, bueno, pues, que tienen diferentes creencias religiosas. No se nos ha dado el caso de no sé, de especiales periodos vacacionales o turnos de trabajo. También es que tenemos variedad de turnos de trabajo, ¿no? Entonces intentamos también que la gente, que el personal pueda
pues adscribirse voluntariamente a un turno de noche, solicitar la rotación de mañana y tarde. En oficina hay una variedad increíble de turnos de trabajo. Entonces, bueno, pues a lo mejor también esa flexibilidad que tenemos hace que las personas pues puedan bueno, compatibilizar con sus creencias religiosas o otro tipo de cosas. Y no hemos tenido una especial o una petición concreta sobre ese tema. No sé si me dejo algo. Bueno, El colectivo, sí, perdona, el colectivo. No tenemos acciones específicas de colectivo. Sí que a nivel de Estados Unidos sí, porque pertenecemos a una multinacional americana, entonces ahí en su cuadro de mando sí. En España no lo tenemos, pero eso no quiere decir que no hagamos. O sea, en nuestra plantilla hay personas pertenecientes a distintos colectivos LGTBI y cuando hicieron su entrevista ni se preguntó, y llevan ya muchos años, ¿no? Ni se preguntó una cosa ni otra, o sea, hablamos con personas, están totalmente integradas, pero es cierto que no hay una medida en concreto para fomentar pues, la promoción, o sea, la contratación o la promoción de esas personas. Bueno, pues yo, así breve, es muy parecida a la realidad de Cables a la que ha descrito Cristina. Es verdad que las instalaciones no están perfectamente, totalmente accesibles, pero sí que es verdad que como empresa tenemos el compromiso que una vez que la persona llega a incorporarse a Cables de Comunicaciones, nuestra obligación es adaptar siempre todos los departamentos para hacer que el trabajo lo pueda desarrollar de la mejor manera posible. Entonces ese compromiso yo creo que por parte de las empresas, o por lo menos de Cables y en este caso de Dana, sí que está. Con respecto a lo que habéis comentado de las diferentes religiones, nosotros eso es una realidad con la que nos estamos encontrando ahora, pues que en el turno, en determinados periodos, pues un momento pues para rezar, entonces estamos tratando de gestionarlo, aprendiendo a gestionarlo desde la normalidad, desde la coexistencia y sobre todo desde el respeto. Y es verdad que por ahora pues vamos bien, o sea, la plantilla lo está normalizando y lo vemos como algo cotidiano dentro de lo que son diferentes religiones dentro de una misma empresa. Y en cuanto al colectivo LGTBI, es verdad que nosotros tampoco tenemos una acción concreta. Sí que hacemos muchísimas campañas de hacemos campañas de sensibilización dentro de la empresa tratando de visibilizar y sobre todo de normalizar. Y uno de los objetivos del año que viene, además sí que habíamos tenido conocimiento de vosotros como ONG, pues era de intentar hacer alguna medida mucho más concreta para tratar de atraer y retener ese talento. Y dentro de la empresa, pues como ha dicho Cristina, gestionamos personas, entonces para nosotros pues es algo absolutamente normal, que no es un elemento diferenciador con respecto al resto de los trabajadores. Muy bien, pues hasta aquí llegó la mesa de debate. Muchísimas gracias. Creo que cuando se trabaja el tema de la diversidad y la inclusión, pues hay que hablar también siempre desde la honestidad, que a veces se nos olvida. Digo que está muy bien presumir lo que hacemos bien, pero a veces también hay que hablar pues, de lo que, pues, de los retos que es que todos tenemos, que ahí no hay nadie que haya logrado al 100% en todas las diversidades y lo haga fantástico. Esto es un camino de todos los días y yo creo que es muy sano también hablar pues, de esas cosas que pues, aún no llegamos a la meta. Es verdad que la accesibilidad universal de todas las instalaciones pues, implica unos presupuestos a veces brutales, es decir, que hay que analizarlo bien. Hay edificios también de repente que ya no vale la pena hacerlos accesibles, sino que sería más fácil hacer un edificio nuevo porque es más barato. No sé si me refiero a veces también, yo vivo en Madrid, el Metro de Madrid, ¿no? Ha hecho muchos esfuerzos, pero no todas las estaciones son accesibles y a veces es porque presupuestalmente pues, no tiene sentido, ¿no? Porque la inversión sería tan grande que no podrían hacer una nueva línea de metro, que igual es más necesaria. En fin, el tema de accesibilidad universal es verdad que, bueno, hay una obligación porque las personas con discapacidad tienen que poder aprovechar pues, todos los servicios públicos, acceder al empleo, educación, salud, etcétera, pero a veces también hay que tomar en cuenta pues, también el coste que implica. Muchísimas gracias. Y nada, le paso la palabra yo creo que a Carolina. Ya cerramos entonces. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos los que os habéis acercado. Si queréis nos tomamos a un café y nada, hasta la próxima.